es una traducción, o por eso se llaman transductores muchas veces, ¿ya? En particular, aquí tenemos el ejemplo de cómo funciona un micrófono. No sé si algunos de ustedes saben cómo funciona un micrófono. Y lo que hace un micrófono es que tiene una pequeña membrana, ¿ya? La membrana que se ve muchas veces cuando uno rompe el micrófono, yo he roto varios, ¿ya? Y esta membrana, al sentir las vibraciones del aire, ¿cierto? Al hacer que a nosotros al hablar, hace que el aire vibre, estas vibraciones se traspasan a una membrana, cosa que esta membrana se comienza a mover de la misma forma que nuestra voz, ¿cierto? Nuestra onda mecánica de la voz mueve el aire, ¿ya? Y al hacer esto, mueve una pequeña bobina, ¿ya? Y esta bobina, al acercarse a un imán, ¿cierto? Por la ley de la conversión, ¿cierto? Electromecánica, ¿ya? Hace que produzca una pequeña corriente eléctrica, ¿ya? Este movimiento de la bobina. Y esa conversión, ¿cierto? De energía mecánica a energía eléctrica es una pequeña señal de corriente. Y esa es la señal, ¿cierto?, que se traduce después en la voz, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace este sensor análogo es transformar una señal mecánica, ¿cierto?, sonido, en señal eléctrica, una pequeña corriente. Y así hay muchos otros tipos de sensores que transforman una señal real. Por ejemplo, la temperatura se transforma en voltaje, y así sucesivamente, ¿ya? Muchos sensores de muchas cosas físicas. Y la cosa es que estas variables, ¿cierto? Esta variable eléctrica, variables físicas como el sonido, la temperatura, pueden ser interpretadas por nosotros, las variables análogas. Nosotros las podemos entender, pero el microcontrolador no es capaz de entenderlas. ¿Por qué? Porque lamentablemente el microcontrolador no habla lenguaje análogo, ¿ya? No funciona con cosas análogas, ¿ya? El microcomputador, igual que Bender, funciona con lenguaje binario, ¿ya? Entonces, para nosotros poder comunicarle estas cosas al microcontrolador, lo que tenemos que hacer es transformar nuestra variable física a lenguaje binario, es decir, tenemos que realizar una traducción. Y para esto existen dos tipos de soluciones, ¿ya? Una solución, ¿cierto?, es Arduino, contiene un dispositivo, y este dispositivo es muy importante y funciona en muchísimos lados. Voy a poner el puntero, ¿ya? Este dispositivo es muy importante y funciona para muchísimas cosas y está presente en casi todo, ¿ya? Que es un conversor análogo a digital. Y este conversor no es más que un traductor, ¿cierto?, que toma la señal análoga, ¿ya? Este voltaje o corriente eléctrica, y su nomenclatura es ADC por su nombre en inglés, Analog to Digital Converter. ¿Ok? Entonces, tenemos dos opciones. Una, utilizamos el Arduino que tiene este dispositivo, ya, directamente, y nosotros le pasamos la señal análoga y dejamos que Arduino haga la traducción. U otra opción, que en algunos sensores esto pasa, es que directamente ya el dispositivo, el chip, tiene esta conversión incluida, ya tiene un dispositivo que hace esta traducción. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comunicarle directamente este lenguaje binario al Arduino, ¿ya? Y dependiendo de cómo lo hagamos, ¿cierto?, es qué pines del Arduino son los que tenemos que utilizar. Entonces, ¿cómo funciona esta conversión análoga a digital? Voy a sacar la música. Bueno, aquí lo que tenemos es, por ejemplo, una señal análoga, ya que es continua en el tiempo, es decir, existe en todos los puntos, es una línea continua, ¿ya? Y lo que se hace para transformar esto, ¿ya?, es tomar muestras, ¿ya? Y tomar muestras es como tomar una foto, ¿ya? Tomar una foto cada cierto tiempo, ¿ya? Estas fotos, ¿ya?, se transforman a un lenguaje binario, es decir, esta señal, por ejemplo, esta parte de la señal, esta muestra que está en verde, yo tomo una foto de esa señal y digo, esta señal vale 1 en ese instante de tiempo. Después, en otro instante de tiempo, tomo otra foto y digo, esta señal vale 2. Y así sucesivamente, ¿ya? Y estos niveles, ¿ya?, yo lo transformo a lenguaje binario. ¿Cómo yo lo hago? No lo voy a decir en este curso porque no tiene ningún sentido, pero la idea es que ustedes se queden con esta idea, es que lo que hace este transformador, ¿ya?, para
para cambiar la señal de análoga a digital, toma muestras, toma muchas fotos, estas fotos ve cuál es su nivel, ¿cierto? Y, perdón, desde el final, ¿ya? Ve cuál es su nivel y a cada uno de esos niveles le asigna valores binarios, ¿ya? Y ese valor binario es el que al final se codifica, ¿ya? Y aquí tenemos los tres pasos más importantes, que es el sampleo, que es esta toma de fotos, la cuantización, que es ver cuál es su nivel, si es más pequeña, ¿cierto? Tiene 0,01, o si es más grande, por ejemplo, vale 1,10, ya diferentes valores, y la codificación, ya, que es cuando la envía. Entonces, esto es un ramo completo en universidad de la teoría del muestreo, eh, eh, procesamiento digital de señales, señales y sistemas ya, por lo tanto no vamos a ver esto en detalle ni qué hacer con esto, sino que es más o menos la idea que ustedes queden de lo que hace este conversor análogo, de cómo toma una señal del mundo real y la traduce en lenguaje 1 y 0, ya que es el binario. Como les dije, Arduino ya posee estos ADC integrados, ¿ya? Y antes de ir a Tinkercad, que vamos a ver el ejemplo, quisiera saber si hay dudas. ¿Alguna duda? Si no hay dudas. En el chat no se ve ninguna duda. Ya, entonces vamos a Tinkercad, donde vamos a ver la lectura analógica, ya, con nuestro, cuáles son los conversores análogos digitales, y dónde están ubicados dentro de mi placa Arduino. Profesor, antes de continuar, ¿podríamos esperar unos segunditos a que entre una compañera? Sí, no hay problema. O sea, mientras se carga, me avisan ustedes. Profesor, sí, a sus clases el chico confirmó que la muchacha no puede entrar aún. Ya, perfecto. De todos modos, vamos a seguir esperándola porque no carga, así que ahí está cargando por fin. Voy a cerrar aquí. Bueno, entonces como les dije, vamos a ver acá, para que vayan viendo por mientras dónde están ubicados estos pines, ¿ya? Como vimos en la clase, una de las clases, ¿cierto?, que tuvimos en el pinout o en la lectura de pines de nuestro Arduino, ¿cierto? Acá tenemos una parte donde dice analog in, ¿ya? Y este analog in es precisamente estos conversores análogos digitales que posee el Arduino, ¿ya? Están ubicados, ¿cierto? Si lo miramos así, están ubicados en la parte de más a la derecha hacia abajo. En este caso, posee 6 entradas análogas, ¿ya? Y estas 6 entradas análogas son capaces de convertir esta señal análoga, ¿ya?, en una señal digital para que el Arduino sea capaz de interpretarla. Yo creo que voy a buscar el otro computador. Me conecto desde ahí mejor. Está un poco lenta la cosa.
Aprovechando, profesora, aquí hay una duda. ¿Los sensores en general funcionan con ese tipo de señales? Todos los sensores, absolutamente todos, lo que tienen que hacer es transformar una señal eléctrica en binario. ¿Ya? Todos funcionan así. No hay ninguno que funcione de otra manera. Entonces, sí, todos los sensores funcionan de otra manera. Ahora, lo que es diferente es el principio físico por el cual funcionan, ¿ya? Que, por ejemplo, en el caso del micrófono, funciona con una membrana, con una bobina, ¿cierto? Que genera una corriente eléctrica. Hay otros que usan materiales especiales, ¿ya? Y esos materiales especiales, por ejemplo, cambian su resistencia con la temperatura, entonces más temperatura, menos resistente, y eso al final produce una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial al final se traduce en más o menos voltaje, ¿ya? Entonces, el principio físico por el cual funciona un sensor es de variados tipos, ¿ya? Ahora bien, el principio, ¿cierto?, básico, que es transformar algo físico o una señal física en voltaje o corriente, eso siempre funciona y es válido para todos. Ahí me dejan entrar. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿y en estos análogos, ¿es para entrada y salida de señales o solo entrada de señales análogas? O sea, ¿también puede producir una señal análoga de salida? Ya, en el caso del Arduino, voy a dejar de compartir. Stop share. Y voy con el otro computador. Me voy a enviar. Miren, en el caso de el Arduino 1, que es el que estamos usando, ¿ya? Este dispositivo no tiene conversor al revés, es decir, no tiene conversor de digital a análogo, ¿ya? Son dos dispositivos diferentes los conversores de análogo a digital y de digital a análogo. En este caso, las cuatro que usted ve son analog in, es decir, son entradas, y como son entradas, son conversores de análogo a digital, ¿ya? Hay otros dispositivos que sí tienen este conversor del mundo digital a análogo, ¿ya? Que en este caso sería, por ejemplo, cuando usted conecta al parlante, ¿ya? Cuando conecta un dispositivo a un parlante. El dispositivo, sea cual sea este, por ejemplo, el teléfono celular, guarda la música en formato digital, ¿ya? Pero para pasárselo al parlante, tiene que transformarlo en una señal análoga, ¿ya? Entonces ahí estoy compartiendo. Voy a workshop. Felipe Colli aquí pregunta, ¿todos los sensores necesitan de un chip para cumplir con sus funciones? Así es. Por lo general los sensores cambian esta variable física a un lenguaje de voltaje y corriente, ¿ya? Y para que el Arduino sea capaz de leerlo, tiene que transformarse de voltaje a corriente a binario. Por lo tanto, absolutamente todos necesitan este chip o este conversor de análogo a digital. Ahí está. Ya, no, era el computador entonces. Vamos a cambiar de computador. Entonces, como les iba diciendo, ya este ejemplo, que se los voy a compartir a ustedes después, ¿ya? Lo que hace es utilizar estos pines que yo les estaba diciendo, que son los pines análogos de análogo a digital. Voy a buscar un mouse. Lo que hacen es utilizar estos pines, ¿cierto?, de análogo a digital, y con un programa
lo que se hace es transformar esta señal de voltaje del potenciómetro, que está acá. Un potenciómetro lo que hace, a grosso modo, un potenciómetro es una resistencia variable, ¿ya? Y si lo conectamos, como está conectado y como ustedes lo van a ver luego, lo que hace es entregar diferentes voltajes a medida que yo voy moviendo una perilla, ¿ya? Por ejemplo, cuando la perilla está toda a la izquierda, ¿cierto? Yo entrego 0 volts, y cuando la perilla está toda a la derecha, yo entrego 5 volts, ¿ya? Y ese es mi rango de acción. Entonces, este dispositivo, que se llama potenciómetro, está conectado a la entrada, ¿ya? Esta entrada lo que está leyendo es la señal que ese potenciómetro me envía, ¿ya? Que va a ir cambiando en el tiempo. Entonces, si yo veo aquí el código que tengo, les repito, esto yo se los voy a enviar, ¿ya? Este código yo se los voy a enviar. Lo que hace esto es, vamos explicando aquí un poco el código. Primero, pone un LED, ¿ya? Este LED es para pulsar más rápido, pulsar más lento, dependiendo de cuánto yo leo en mi entrada, ¿ya? Entonces, lo primero que yo hago es el LED lo pongo en output, lo pongo como una salida, porque yo lo voy a alumbrar, ¿ya? Y empieza una comunicación serial. Y esto yo lo vamos a ver después cuando veamos el tema de comunicaciones, pero es más que nada para enviarle al computador cuál es el estado, ¿ya? De mi rutina. Entonces tengo un integer, ¿cierto? Que el valor de este sensor es el valor de mi potenciómetro, y lo puse como integer porque lo único que me interesa son pasos enteros, no decimales, ¿ya? No quiero tanta precisión, no es necesaria tanta precisión. Y lo que hago, acuérdense yo les envié a través del grupo, ¿cierto? Yo les envié el lenguaje Arduino, entre comillas, este diccionario, donde aquí yo tengo la palabra analog read, que es la lectura del análogo, ¿ya? Es la lectura de este pin análogo. ¿Cuál pin análogo? ¿Ya? El pin análogo potenciómetro. Y el potenciómetro, se fijan, está conectado al pin 0, ¿ya? Como aquí, se fijan en la placa, está conectado a A0. Entonces, este analog read, ¿cierto? Lo que dice es, ve y lee y transforma de análogo a digital lo que estés viendo en el pin 0. Entonces, luego, lo que hace, lo que me preguntaron el otro día, hace una impresión, ¿cierto? Una impresión en pantalla, le envía el mensaje al computador de, este es el valor que estoy leyendo, ¿ya? Entonces, si iniciamos la simulación, acá, iniciamos esta simulación, y vamos aquí, y fíjense en este paso, ¿ya? Aquí en mi simulación, aquí en el código, ¿ya? Donde yo tenía el código, tengo este pequeño cuadradito aquí que dice bibliotecas, ¿ya? Yo presiono en bibliotecas, ¿ya? Y me voy aquí al fondo, scrolleo hacia abajo, y en el fondo aquí yo tengo algo que se llama monitor serie, ¿ya? Presiono este monitor serie, ¿ya? Y lo que puedo ver yo acá es el mensaje que Arduino está enviando, ¿ya? En este caso está enviando 1023. ¿Por qué? Porque el valor que él ve de este potenciómetro es 1023. Ahora, si yo modifico esto, ¿cierto? Yo puedo tomarlo con el botón derecho y lo voy modificando, por ejemplo acá, se fijan que cambió el mensaje que me está enviando, porque ahora yo como moví esta perilla, ¿ya? Vean esto como una perilla, bajó el valor de mi voltaje y por lo tanto el voltaje que el pin 0 está viendo es mucho menor. Yo puedo seguir moviendo la perilla hasta que lo que vea este pin análogo es 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Arduino? Es transformando este voltaje, ¿cierto? Esta señal eléctrica en lenguaje binario. ¿Preguntas por el momento? Aquí hay una. Ya. Daniel Briceño pregunta, profesor, entonces, con el pin análogo, ¿se puede llegar a medir señales de tensiones de fuentes externas o de algún componente? Exacto. Se puede llegar a medir tensiones de cosas externas. Por ejemplo, usted puede medir la tensión de una pila, usted puede medir la tensión que genera un micrófono o la corriente que genera un micrófono, usted puede medir la tensión que genera diferentes cosas. Ahora bien, siempre y cuando cumplan con las características eléctricas, ¿cierto?, que le dijimos que Arduino debería cumplir.
Por ejemplo, esta lectura es entre 0 y 5 volts, ¿ya? Si usted le pone más voltaje que eso, la placa se quema, ¿ya? Segundo, esta lectura debe tener una potencia máxima. Si es 5 volts, no puede ser 5 volts, por ejemplo, y 10 amperes, ¿ya? Tiene que ser 5 volts y máximo 40 miliamperes, así como tope, ¿ya? Etcétera. Ya tiene que cumplir con las características eléctricas, pero esa es la idea, es medir fuentes o cosas externas, ¿ya? Aquí Belén Manquepan pregunta, ¿el potenciómetro va puesto en el protoboard? El potenciómetro usted lo puede poner tanto en Arduino como en el protoboard, ¿ya? Cuando yo les voy a enviar esto, y ustedes van a ver cómo está conexionado esto, si, bueno, detienen la simulación, ¿cierto? Y este potenciómetro que está aquí, está conectado en este caso directamente al Arduino, ¿ya? Pero ustedes pueden hacer, conectar este potenciómetro, sea en Arduino o sea aquí en la protoboard y luego en Arduino, ¿ya? No hay ningún problema con ello. Como se fijan, aquí está el diagrama de conexiones, ¿cierto? Y el potenciómetro está conectado en la placa directamente aquí. Aquí están las tres patitas, terminal 3, terminal 1 y Wiper, ¿ya? Y está conectado aquí en esta protoboard. Pero puede ser directamente al protoboard o al Arduino, ¿ya? Usted elija. Felipe Colli pregunta, ¿cómo lo hizo para que el monitor en serie le funcionase? Yo lo he intentado, pero no funciona. Bueno, primero que todo, en el código, ¿ya? Primero que todo, vamos a salir del monitor serie, ¿ya? Vamos a salir de acá. Primero que todo, para que funcione el monitor serie, lo que primero que hay que hacer es configurar, después vamos a ver por qué, porque hoy ya nos toca comunicaciones, ¿ya? Es configurar la velocidad con la que el monitor serie envía los mensajes, ¿ya? ¿Y por qué es importante la velocidad con la que el monitor serie envía los mensajes? Es porque el receptor va a leer los mensajes dependiendo de esta velocidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo envío un mensaje a 10 megabits por segundo y mi lector piensa que lo está recibiendo a 1 megabit por segundo, yo voy a entender o voy a lograr captar solamente un décimo del mensaje. Y ese un décimo del mensaje no es suficiente, por lo tanto yo no voy a tener mensaje, ¿ya? Entonces, primero hay que configurar el receptor y el emisor para que funcionen a la misma velocidad. Eso primero que todo, como prima máxima. Y después vamos a ver por qué, ¿ya? Y segundo, ¿cierto? Tengo esta función, que es el println, ¿ya? Y bueno, o serial.print, ahí van, si ustedes ven en el lenguaje Arduino, hay diferentes print, ¿ya? El println es imprimir o enviar el mensaje en una línea nueva, es decir, ir imprimiendo así el mensaje, y el print es solamente enviarlo de esta manera, ¿cierto? De manera horizontal, no en una nueva línea. Entonces, este comando es el que está en el loop, ya no está en el setup, y lo que hace es enviar el mensaje que yo quiero. En este caso, lo que me está enviando es el valor del sensor, ¿ya? ¿Y cómo hago que esto funcione aquí? Simplemente primero tengo que iniciar la simulación, ¿ya? Si yo no inicio la simulación, significa que mi Arduino está desconectado, ¿ya? Y luego me voy aquí a biblioteca, ¿ya? Donde está el código, me voy a biblioteca. En biblioteca, hasta el final abajo, tengo aquí monitor serie. Y el monitor serie me está leyendo los mensajes, ¿ya? Si yo cambio esto, ¿cierto? Va a ir cambiando hasta, por ejemplo, cuando yo estoy aquí, la flecha está acá. Cuando la flecha está acá, ¿cierto? Esto es 0 volt o 0, ¿ya? Y cuando la flecha está acá, son 5 volts, que es 1023. Y este número está relacionado con otra cosa, como les dije, no los voy a complicar con esto porque la conversión análogo digital es algo que se tiene que ver, ojalá en una sola clase, pero tiene que ver en los niveles o en la precisión del conversor, ¿ya?
Y en este caso, la conversión es de 1023 niveles, ¿ya? Es decir, yo puedo dividir mi señal completa, los 5 volts, en 1023 bloques pequeñitos, ¿ya? Hay conversores de mucho más o mucho menos capacidad de precisión, ¿ya? Pero no los voy a molestar con esto. Aquí, Belén Manquepan, respecto a la pregunta sobre el potenciómetro en el protoboard, siempre se conecta a la parte digital, ¿no? El potenciómetro en el protoboard está conectado, primero se conecta a la fuente. Ya yo les voy a mandar un diagrama conexionado del potenciómetro para resolver esta duda, porque como es constante, ya yo les voy a decir cada pin cómo se conecta. Pero para que él genere voltaje o que genere una caída de tensión es conectarlo a una fuente, ¿ya? Y esta fuente son estos 5 volts que ven acá, ¿ya? Es la fuente de 5 volts que tiene el Arduino. Primero, una de las patitas está ahí. Para que haya una diferencia potencial, ¿cierto? Tiene que haber una parte positiva y una parte negativa, ¿ya? Entonces, otra patita de mi potenciómetro está conectada a ground, ¿ya? A la tierra, que es la parte negativa, ¿cierto? Positivo, negativo. 5 volts, ground, ¿ya? Y luego, ¿ya? Que esta parte que está acá, ¿cierto? Está conectado a 5 volts y está conectado a ground, ¿cierto? 5 volts, ground. Y luego, la parte que me interesa, que es la parte del voltaje que está variando, ¿ya? Esa yo la conecto a la entrada análoga, que es este A0. Pero como les digo, les voy a, por ejemplo, una patita está conectada a 5 volts, otra patita está conectada a ground y otra patita está conectada a el A0, ¿ya? Y ahí yo se los voy a enviar este esquema de conexiones y este ejemplo, ¿ya? Para que lo tengan más o menos claro cómo se conecta. Pero es como les digo, una a la fuente, otra al ground y la otra patita que es la que cambia su voltaje al conversor análogo digital o la analog in. Daniel Briseño, respecto a lo del monitor en serie, ¿se puede corregir eso con una regla de 3? No sé qué se refiere con una regla de 3. Si pudiera darme más explicaciones. Dijo eso del 0 y 1023. Claro, no, exactamente. Esto, el 0 y el 1023, ¿ya? No, el 0 y 5 volts, al final es una regla de 3, ¿ya? Porque 0 representa 0 volts y 1023 representa 5 volts, ¿ya? Entonces, con una regla de 3, usted sabe cuánto voltaje en la vida real representa, ¿ya? Ese 0, 1023 tiene que ver con estos pasos, ¿ya? Estos pasitos, ¿ya? Y depende del conversor, porque hay conversores de 1023, de 2048, o sea, de 1024 escalones, o sea, de 2024, ¿cierto? Pedacitos. Hay conversores de 2048 pedacitos y hay conversores mucho más grandes, ¿ya? Pero con una regla de 3 eso se hace y se transforma al lenguaje de vida real, que en este caso es voltaje. Y la última por el momento, Felipe Colli pregunta, ¿cómo funciona un shield de Arduino? Vamos a ver ahora cómo funcionan los shields, porque hay diferentes tipos de shield y cada uno funciona con un protocolo diferente de comunicación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como les digo, este ejemplo se los voy a enviar, ustedes lo van a tener, ¿ya? Y pueden estar mirando, ¿ok? Vamos a seguir con la presentación. Voy a compartir con este ahora. Yes. PowerPoint, share, ok. Entonces, ¿dónde había quedado antes del fallo? Aquí. Ahí estaba el Tinkercad, ok. Entonces, ahora venimos con la parte de los shields, ¿ya? Esos son los sensores cuando no tenemos un conversor incluido, ¿cierto?
cuando no tenemos un conversor análogo digital incluido en el Shield, pero muchos de estos Shield o de estos sensores o de estas cosas, ¿cierto?, que podemos utilizar con mi Arduino, ya vienen con un conversor, ¿ya? Pero no es tan simple como enviar solamente los unos y los ceros, ¿ya? Estos mensajes tienen que estar dentro de un frame, ¿cierto?, dentro de una cajita que se llama un protocolo de comunicación. Y este protocolo de comunicación lo que hace es no solamente ya enviar el mensaje, sino que lo envía de cierta forma, ¿ya? Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de protocolos de comunicación que existe en Arduino para comunicarse con estos Shield, ¿ya? En particular, como protocolos cableados, ¿ya?, asíncronos y síncronos, que después vamos a ver que esto, existen 3 protocolos básicos de comunicación que tiene Arduino para transmisión en serie, ¿ya? ¿A qué me refiero transmisión en serie, cierto? Es que van los bits, o estas transformaciones de bits, van en una filita, ¿ya? En una filita uno con uno. Entonces yo recibo un bit, recibo otro, recibo otro, recibo otro, en fila. Y no en paralelo, ¿ya? Porque hay protocolos de transmisión en paralelo, donde yo mando todo esto en una columna. Por ejemplo, yo mando 8 bits al mismo tiempo, a la misma vez, ¿ya? En este caso son protocolos de transmisión en serie, que se envían así, ¿cierto?, en una filita, uno primero y el otro después. Y uno de los protocolos que tiene este Arduino, que se usa muchísimo, y muchos de los Shield que vamos a ver, y la mayor parte en realidad de los que vamos a ver, utilizan el protocolo UART, ¿ya? Y este protocolo UART lo que hace es enviar de manera, primero es un transmisor-receptor, es decir, este protocolo permite no solamente enviar mensajes, sino que también recibir mensajes, es decir, el Arduino le puede enviar mensajes a este Shield o a este otro dispositivo, y también puede recibir mensajes de este dispositivo. Por lo tanto, sirve tanto para actuadores, ¿cierto?, como para sensores, ¿cierto? Porque el actuador yo le tengo que enviar un mensaje para que haga algo, o también los sensores, por ejemplo, le puedo decir, oye, sénsame ahora, ¿ya? Y también es capaz de recibir el mensaje. Es asíncrono, ¿y a qué se refiere que sea asíncrono? Y es que no necesita una señal de tiempo, ¿ya? No necesita una señal de tiempo para decir, yo estoy enviando a tal velocidad, ¿ya? Sino que previamente, como vimos en el caso del serial, ¿cierto?, previamente yo le tengo que decir a qué velocidad estoy transmitiendo y él se ajusta a esa velocidad que yo le dije previamente, ¿ya? No necesito una señal de clock, que es lo que se llama, que vamos a ver en los otros protocolos que sí la necesita. Entonces, es asíncrono, porque no necesita una señal de clock o una señal de reloj que le diga, esta es mi velocidad de transmisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque poner una señal de clock significaría que yo debería poner otro cable, además, ¿cierto?, que sería el reloj, para comunicar estos dos. Entonces, en vez de tres cables para comunicar, yo necesitaría 4, ¿ya? Puede transmitir a una distancia de hasta 120 metros, si es que tenemos los cables, ¿cierto?, adecuados, etcétera, ¿ya? Bajo ciertas condiciones mínimas, puede transmitir hasta 120 metros de distancia, y su velocidad máxima son 10 megabytes por segundo, ¿ya? Ese es su tope de velocidad, no puede transmitir más rápido que eso, ¿ya? Así que si quieren ver una película en HD, en 4K, por este tipo de protocolo de comunicación, no van a poder, ¿ya? A lo más van a ver tipo Pokémon de Game Boy Color. Eso es el máximo de que pueden transmitir en su velocidad, ¿ya? Entonces, ¿dónde están estos pines? ¿Ya? ¿Dónde yo encuentro estos pines? Si se fijan aquí, el transmisor, ¿ya?, está RX, que es el receptor, el TX, que es el transmisor, yo envío el mensaje por ahí, y el ground, ya que es la tierra. El nivel 0 tiene que ser común para ambos, ¿ya? Por eso el ground está conectado. Entonces, el receptor del transmisor está conectado, ¿cierto?, con el transmisor, ¿cierto? Porque si yo recibo aquí, necesito que el otro me envíe, ¿ya? Por lo tanto, los cables están cruzados. El receptor se conecta con el transmisor y el transmisor se conecta aquí con el receptor. Los cables están cruzados. ¿Y dónde lo encuentro en mi Arduino? Y se fijan aquí, en estos pines, voy a agrandarlo, quizás se ve mejor.
En estos pines, donde esto aquí, más grande, ¿verdad? Estos pines de acá, el 0 y el 1 del digital, ¿cierto? Dicen TX y RX, ¿ya? Y son esos los pines que yo utilizo para enviar y recibir mis mensajes. En Tinkercad, ¿ya? Yo les voy a enviar una comunicación mediante el USART o UART de Arduino, ¿ya? Que utiliza estos dos pines, y lo que hace es enviar un mensaje de un Arduino a otro, es decir, enviar un hola. Un Arduino envía un hola y el otro Arduino envía un hola de vuelta, ¿ya? Y este mensaje, ¿cierto?, están conectados de la siguiente manera. Un Arduino, el TX, se conecta con el RX del Arduino, el RX de este Arduino se conecta con el TX del otro, y un ground del Arduino se conecta con el ground del otro Arduino. Este ejemplo ustedes lo van a tener para utilizarlo, pero lo importante aquí es que, bueno, lo vamos a ver después al final de la clase en todo caso, para que vean más o menos cómo se utiliza este protocolo de comunicación. Y cuáles son además los sensores que lo utiliza o cómo se puede utilizar, ¿ya? El I2C, que es un protocolo también de comunicación para transmisión de maestro-esclavo, ¿ya? Es un protocolo síncrono, a diferencia del otro que es asíncrono, ¿ya? ¿Y por qué es síncrono? Porque aquí este sí necesita una señal de clock, una señal de reloj para decir a qué velocidad yo estoy mandando mis datos, ¿ya? Es más lento, como ven aquí con este meme del Pepe Rojas, ¿ya? Su velocidad es solamente hasta 5 megabytes por segundo, y además es un protocolo unidireccional, es decir, yo envío solamente hacia un lado la información, y no es bidireccional como el otro, que cierto, yo podía enviar desde allá, desde uno hacia el otro, ¿cierto? Desde un transmisor a un receptor, y desde un transmisor del otro a un receptor mío, ¿ya? Es solamente este unidireccional. ¿Cuál es la diferencia, cierto? Que aquí, en este protocolo, yo conecto dos, ¿cierto? Y lo vamos a ver. ¿Dónde están ubicados estos pines? Para que vayan viendo en la placa Arduino, y están marcados aquí, ¿cierto? El analog 4 y el analog 5 son los pines de I2C. Como ven aquí, el pin 4 es el SDA, que es la información, ¿cierto? Los bits que yo voy a enviar, y el pin 5 es el SSL, que es el clock o la señal de reloj, ¿ya? Entonces, cuando yo lo configure, ¿cierto? Y yo lo conecte, mi pin 4 va al SDA y el pin 5 va al SSL. Y acá tenemos algunos shields de Arduino que funcionan con este protocolo. Por ejemplo, esta pantalla, esta pequeña pantalla LCD, ¿ya? Como se fijan aquí, lo que yo tengo es un SDA, ¿ya? El SSK, que es la señal de clock, es lo mismo que el SSL, ¿ya? Por lo tanto, yo lo debería conectar al pin A4, y SSK yo debería conectarlo al A5, ¿ya? Si es que yo quiero enviar información a esta pequeña pantalla, ¿ya? También, por ejemplo, este sensor de presión funciona con el SDA y el SSL, donde aquí tengo el SSL y aquí yo tengo el SDA, y aquí está el ground común, y lo alimento aquí con VCC los 5 volts, ¿ya? Además, este sensor no solamente soporta I2C, sino que también soporta otro protocolo de comunicación, ¿ya? Es capaz de manejar los dos protocolos de comunicación, que el otro que vamos a ver ahora. ¿Hay una duda por el momento? ¿Consulta? Preguntan, ¿cómo se conecta el Arduino? Como les dije, cuando yo tengo un dispositivo, ¿cierto? El dispositivo por lo general viene aquí marcado donde yo lo tengo que conectar, ¿ya? Donde yo conecto mi Arduino. Por ejemplo, este dice que este pin, el 4 de acá, yo lo tengo que conectar con el SDA. Si veo en mi Arduino, el SDA es el A4. Por lo tanto, yo lo conecto con el A4. Luego, este es el SSK, ¿ya? Que en este caso es el SSL, que es lo mismo, SSK igual SSL. Y yo aquí el SSL lo tengo en el pin 5, por lo tanto lo conecto. Entonces voy a hacerlo breve. Voy a copiar esto, voy a ponerlo aquí, ¿ya? Voy a correr todo esto,
Voy a poner esto acá. Y lo hacemos de la siguiente manera, ¿ya? Insertar, formas, una línea, basta. El SDA lo conecto con el SDA. Luego, el SCK o SCL lo conecto con el SCL. El BDD, que es la fuente, la conecto con los 5, ojo, aquí puede ser con los 5 o 3,3 volts. ¿Y de qué va a depender eso? Del datasheet o de las características eléctricas de mi pantalla, ¿ya? Si mi pantalla funciona en 3,3 volts, yo lo conecto en 3,3. Si mi pantalla funciona con 5 volts, yo la conecto con 5 volts. En este caso vamos a asumir que funciona con 5 volts, ¿ya? ¿Y qué más hay que conectar? El ground, yo lo conecto aquí con el ground. Y así se conecta. Ojalá haya quedado claro, no sé si quedó claro cómo es la conexión. ¿Existe algún protocolo de comunicación con señales análogas? Pregunta Solange Sepúlveda. Bueno, en realidad todas las señales son análogas, ¿ya? Porque los protocolos de comunicación funcionan con voltajes, ¿ya? Esto, por ejemplo, esta data, aquí son 5 volts, que es un nivel lógico TTL, ¿ya? Son 5 volts, y esto es 0 volts, ¿ya? 5 volts, 0 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 0, 5 volts, 5, ¿ya? Esas son señales análogas, ¿ya? Ahora, no funciona el lenguaje análogo, ¿ya? No va a entender, por ejemplo, si le pongo 20 volts o 30 volts o voy variando una pequeña variación, eso no lo va a entender, ¿ya? Lo único que entiende son dos niveles, ¿ya? 0 o 5, nada más que eso. Alto o bajo. ¿Algo más? ¿Cómo los arduinos podrían diferenciar las señales? ¿A qué se refiere con las señales de... ¿Se puede especificar? Por mientras, Mauricio Pincheira pregunta, la conexión I2C está en la entrada análoga A4 y A5. En los pines que están sobre el pin 13, ¿también es una conexión I2C? Así es. Esa también es una conexión I2C. El Arduino, la placa tiene dos conexiones I2C. Por lo tanto, yo podría repetir exactamente lo mismo en esos dos pines. Allí Ignacio González aclara que de un mismo transmisor envía una señal eléctrica. El primer chipset realiza una acción y el segundo otra. Una cosa así. Por lo general, no entendí muy bien la pregunta. ¿Usted se refiere a dos variables físicas diferentes? O la verdad no entendí la pregunta, no podría contestarle si no la entendí. Si pudiera aclarar o después enviar la duda, usted tiene mi contacto de todos modos. Ya, si ahora por temas de tiempo vamos a dejarla pasar, pero me pone un poco más en contexto y yo podría responderle. Ya, no tengo ningún problema. ¿Hay alguna otra? Por lo demás, no hay más. Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía, hay diferentes shields, ¿cierto? Una pantalla, un sensor de presión, que ya tienen los conversores aquí dentro integrados y transforman directamente a binario y lo envían por un protocolo de comunicación. Y como les dije, esta comunicación es más lenta que el otro, ¿cierto? Es unidireccional, yo solamente puedo enviar mensajes, ¿cierto? De una vez y no recibirlo, ¿ya? En cambio, la otra es full duplex o bidireccional, yo puedo enviar y recibir mensajes al mismo tiempo, ¿ya? Y además es síncrona, es decir, yo necesito una señal de clock de reloj para saber cuál es mi velocidad de transmisión. Hay otra que el que en general yo utilizo más, ¿por qué? Porque es también, aunque es también síncrono, ya necesito un clock, ¿ya? Es full duplex, yo puedo enviar y recibir mensajes. Lo bueno que tiene este protocolo, que es el SPI, es que no define una velocidad máxima, ¿ya? Es decir,
la velocidad máxima solamente está limitada por este master clock, por este reloj, ¿ya? Si el reloj es mucho más rápido, ya yo puedo enviar mensajes mucho más rápido. Obviamente el dispositivo, ¿cierto?, tiene que ser capaz de soportarlo, ¿ya? En este caso Arduino, como dijimos, si yo lo overclockeo, no soy capaz de llegar a velocidades de giga, ¿ya? Yo tengo 16 megas en mi clock de Arduino y puede llegar máximo tope 20 megas, ¿ya? Yo no puedo subir más la velocidad que eso, porque el procesador no es tan poderoso para soportarlo. Entonces eso es lo bueno de este protocolo. Y como ven nuevamente aquí en la placa Arduino, en los pines 13, 12, 11 y 10 están definidos cada uno, ¿cierto? Está definido cada uno de los pines que yo tengo que utilizar para conectar con mi dispositivo, ¿ya? Y similar al I2C, ¿cierto? Cuando yo quiero hacer una conexión, cuando yo quiero hacer una conexión, ¿cierto? Aquí voy conectando solamente, por ejemplo, aquí está el MOSI, aquí está el MISO, VCC, Ground, ¿cierto? Por lo general, mis plaquitas, ¿cierto?, ya tienen donde tengo que conectarlo. En particular, aquí yo, por ejemplo, tengo dos cosas, dos shields diferentes. El primero es un lector RFID, ¿ya?, que sirve para leer tarjetas o leer estas pequeñas cosas, ¿cierto?, que el lector lee la tarjeta y luego le envía el mensaje a través de SPI al Raspberry. Y aquí lo que tengo es un adaptador de micro SD, ¿ya?, que lo que hace, ¿cierto?, es, por ejemplo, el Arduino le puede enviar cosas a guardar esta tarjeta de memoria, que por lo general es más grande. Por ejemplo, si yo no tengo cosas que ocupan mucho espacio, video, estoy capturando video en el Arduino, lo más probable es que me quede rápido sin memoria. Para no quedarme sin memoria, lo que puedo hacer es ir enviando este video a una tarjeta SD o a un disco duro más grande, ¿ya? Y este pequeño shield, ¿cierto?, de Arduino va a recibir este video y lo va a guardar en una tarjeta micro SD. Ahora, ¿cómo se comunica el Arduino con mi shield? Es a través de este protocolo SPI, ¿ya? ¿Y por qué me conviene el protocolo SPI y no el I2C? Es porque, como les dije, el protocolo SPI no tiene techo de velocidad, no tiene 5 megas por segundo o 10 megas por segundo, sino que puede ser mucho más, por lo tanto va a ser mucho más rápido enviar estos datos, ¿ya? Y estos los pueden encontrar en cualquier lado y no son muy caros, ¿ya? Por lo demás. Además, Arduino puede utilizar shields de manera inalámbrica, puede utilizar shields que transforman sus protocolos alámbricos en protocolos o mensajes inalámbricos, como lo son, por ejemplo, los shields de comunicación por Bluetooth, por Wi-Fi o por redes de celulares, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Voy a agrandar aquí. Básicamente, lo que hace esto, ¿cierto?, es que Arduino envía mensajes, ¿cierto?, con esta flechita, envía mensajes a este shield por uno de los protocolos que describimos anteriormente, ¿ya? En este caso, yo tomé el UART, ¿cierto?, el protocolo UART, envía por UART a este shield, o puede ser también por SPI o por I2C, cualquiera de ellos. Envía el mensaje a este shield y este shield se encarga de transformar esta comunicación cableada en comunicación no cableada o inalámbrica, en, por ejemplo, un Bluetooth, y yo ese Bluetooth lo puedo leer, por ejemplo, con mi celular, con mi computador, se lo puedo enviar a quien yo quiera, de forma inalámbrica. Lo mismo pasa con el Wi-Fi y con el GSM, ¿ya? Exactamente la misma filosofía. A través de cables, ¿cierto?, yo envío de mi Arduino al Shield, utilizando uno de estos protocolos, y eso va a depender de cuál dispositivo yo compre, ¿ya? Va a funcionar con uno u otro protocolo, y este shield es el encargado de transformar esta señal, ¿cierto?, de 0 a 5 volts en el protocolo inalámbrico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los siguientes, ¿ya? El primero lo que hace es transformar mi protocolo. Como ven aquí, tengo un TX, un RX, VCC Ground. Entonces, si tengo un TX y un RX, es protocolo UART, ¿ya? Es decir,
el Arduino le envía el mensaje a través de serial UART a este shield, y este shield lo que hace es transformar el protocolo UART en Bluetooth, ¿ya? Entonces, este shield lo que hace es transformar el UART en Bluetooth. Y como se fijan aquí, level 3.3, ¿ya? Volt. Funciona con 3.3 volt. O 6 volt. Puedo conectarlo entonces en cualquiera entre 3.6 y 6 volt. Este shield hace básicamente lo mismo. Yo le envío no por UART, sino que no se ve la parte de atrás de la placa donde están los pines. Yo en este caso le envío a través de SPI, yo le envío el mensaje y él se encarga de enviar el mensaje del Arduino a la red de celulares, ¿ya? Aquí entonces está esto, ¿cierto? Es yo aquí puedo poner una carta SIM de un teléfono y él envía el mensaje a la red de celulares. Si se fijan aquí, yo incluso tengo un email, que es lo que tienen los teléfonos celulares, y todo para conectarse a la red de teléfono, a la red telefónica, ¿ya? Entonces esto lo que hace es transformar mi señal de SPI a una señal inalámbrica de redes de celulares. Y finalmente, lo que tengo aquí es un adaptador, ¿cierto?, que transforma, en este caso, como ven aquí, RX, este es el RX, este es el TX, estos son los 5 volt y esta es la tierra o ground, ¿ya? Entonces yo sé cómo tengo que hacer la comunicación con mi Arduino, ¿ya? Y lo que hace él es transformar esta comunicación UART en Wi-Fi, ¿ya? Entonces yo puedo enviar mensajes por Wi-Fi. ¿Alguna duda, pregunta? Aquí hay una. Dice, primero, Carlos pregunta, ¿qué significa la señal SS en el protocolo SPI? Ya, esa señal SS en el protocolo SPI, muchas gracias por la pregunta, que se me olvidó, dice, es el slave select, es la selección del esclavo, ¿ya? Yo aquí le voy a decir cuál de mis esclavos voy a elegir. Es decir, le digo a él, oye, ¿sabes qué? Voy a comenzar la comunicación contigo. Es básicamente para decir eso, ¿ya? Entonces tengo el SSK, que es el reloj, el MOSI, ¿ya? Que es el esclavo out y el esclavo in, el MISO, ¿cierto? Que es al revés, ¿cierto? Porque esta comunicación es bidireccional, y el SS, yo le digo cuándo voy a comenzar la comunicación. Es solamente para avisar, oye, ¿sabes qué? Voy a comenzar la comunicación en este momento. Es un flag de partida, como se dice. Felipe Colli aquí pregunta, ¿los chips que a veces le agregan a los aparatos electrónicos son una especie de shield? Bueno, un shield es el lenguaje, entre comillas, Arduino para decir un dispositivo electrónico, ¿ya? Cualquier dispositivo electrónico tú puedes verlo como un shield, ¿ya? Todas las cosas tú le puedes agregar a tus computadores, entre comillas, shield, para mejorar su rendimiento. Por ejemplo, si es que le agrega una tarjeta gráfica externa, todas son cosas, son como shields, ¿ya? Todo lo electrónico que tú le agregues con un propósito a algo, entre comillas, shield, ¿ya? Aquí Sergio Reyes pregunta, en el primer shield de la izquierda, ¿es necesario conectar todos los pins? O sea, ¿se conectaría a esa entrada que dice key o algo así? No, por lo general no son todos necesarios, ¿ya? Hay muchas veces que los dispositivos van a tener más pines de los que se necesitan, ¿ya? Y ahí usted solamente conecta los necesarios para establecer la comunicación. Por lo demás, hasta el momento no hay más dudas. Y algo, por ejemplo, sobre eso, aquí yo puedo utilizar dos tipos de comunicación, por ejemplo, puedo utilizar sea I2C o SPI. Por ejemplo, VCC es común para ambas, necesita VCC, necesita ground para las dos, pero este SDD, que es el SS de la comunicación SPI, no la necesitas en I2C. Por lo tanto, si usted va a comunicar con I2C, ese puerto quedaría libre, ya no se conecta. Y si se va a comunicar con SPI,
hay que usar este puerto entonces, ¿ya? Entonces, eso básicamente. Entonces, ahora vamos a los ejemplos. Espera. Bien. Pregunta. Entonces, ¿para qué sirven ese que dice key? La verdad, no lo sé, porque nunca lo he conectado. No, debe tener alguna función, por ejemplo, si yo quiero encriptar algo, quizás debe tener alguna función, pero para los fines de conectarlo con Arduino no tiene ningún tipo de injerencia, ¿ya? Se va a comunicar de todas maneras. Igual que este state, ¿ya? Este state, por ejemplo, es una salida y lo que hace es entregarle a usted el estado del dispositivo Bluetooth, ¿ya? Pero usted puede conectarlo o no conectarlo, ¿ya? No cambia absolutamente nada. Por lo demás, no hay más dudas. Ok, entonces vamos a cambiar de computador. Está medio lento. Y voy a dejar de compartir, stop share, y los últimos 5 minutos vamos a ver la comunicación serial, ¿ya? Entre dos Arduinos, que es un ejemplo que también les voy a enviar, ¿ya? También se los voy a enviar para que ustedes lo analicen y como les dije, primero entiendan el código, que es lo que hace línea por línea, y después ustedes pueden modificarlo, copiarlo y modificarlo para sus intereses personales, ¿ya? Entonces voy a compartir. Screen. Aquí. Voy a enviarme el link. Por aquí. ¿Verdad? Entonces, como les dije, aquí lo que tengo es una comunicación a través del protocolo UART entre dos Arduinos diferentes. Y lo que se están diciendo es hello, hola, ¿ya? Entonces vamos a ver el código, ¿ya? Aquí una cosa importante que notar es cuando yo selecciono un Arduino, por ejemplo, selecciono el Arduino el nombre 1, ¿ya? Y este Arduino tiene nombre 2, ¿ya? Si yo selecciono o cliqueo sobre Arduino 1 y voy a código, lo que me va a mostrar es el código que está dentro de este Arduino, ¿ya? Y no el código del otro Arduino, ¿ya? Por lo tanto, el código que está dentro de este Arduino es el siguiente. Se define un string que se llama hello, hola, es decir, yo pongo el mensaje en un string, que es para guardar palabras, ¿ya? O caracteres. Inicio mi comunicación y yo aquí tengo que decirle que van a ser 9600 baudios, o la traducción 9600 bits por segundo, perdón, no bytes, bits, 9600, ¿ya? Esa va a ser mi velocidad de transmisión. Yo dejo esto seteado, ¿ya? Y voy al void loop, y lo que va a hacer es enviar serial.write, enviar, escribir en el serial, o escribir en estos puertos, ¿no? Vamos acá, escribir en el puerto de envío, ¿ya? Voy a escribir en el puerto de envío la palabra hello, que es el string que yo tengo acá, ¿ya? Y luego voy a esperar un segundo y lo voy a enviar de nuevo. Voy a esperar un segundo y lo voy a enviar de nuevo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, eso es lo que hace este código. Ahora, si yo selecciono el Arduino 2, ¿cierto? Cambia el código, ahora es el código que está en el otro Arduino. Aquí digo, inicializo un string vacío. Este string está vacío porque yo no sé todavía cuál es el mensaje, ¿ya? Pero yo sé que tiene un largo 10, ¿ya? Que no son más de 10 letras las que me van a llegar. Luego
pongo como setup, ¿cierto? La misma velocidad, ¿ya? La misma velocidad que la velocidad de envío, porque si yo aquí pongo otra velocidad, y lo vamos a ver, para que vean cómo esto no funciona, y se necesita este parámetro, si yo pongo otra velocidad, yo no voy a ser capaz de leer el mensaje, ¿ya? Entonces lo que yo hago es serial.readBytes, y lo que hace esta palabra, ¿ya? Esta palabra de Arduino, es yo voy y leo lo que me están enviando, ¿ya? Yo voy a leer lo que me está enviando el otro Arduino. Es decir, yo le estoy dando un mensaje, aquí le estoy dando un mensaje a este receptor, como, hey, tú anda y lee lo que te está llegando a través de ese cable, ¿ya? Y luego, lo que me llega en ese cable, yo lo imprimo en pantalla para ver qué me está llegando, ¿cierto? Y cada un segundo yo voy a ir leyendo qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente eso. Si yo pongo aquí iniciar simulación, ya, inicio la simulación, está corriendo esto, y voy aquí a monitor serie, selecciono el Arduino 2, que es mi receptor, y voy a monitor serie, ya. Si voy al monitor serie, en el monitor serie, lo que yo tengo es que me está llegando la palabra hello, 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 hello. Ahora, vamos a hacer, me está llegando bien, ahora vamos a hacer un pequeño cambio, ¿ya? En vez de 9600, yo voy a poner 11200, ¿ya? Es decir, yo voy a decir que el emisor, él me está enviando un mensaje mucho más rápido de lo que en realidad él me está enviando, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esto, si se fijan, el mensaje que aquí yo leo no es hello, es algo raro. ¿Por qué? Porque como yo configuré mi receptor con un clock o con una velocidad en realidad, no con un clock, con una velocidad mucho más alta, yo estoy mostrando o tomando varias veces el mismo mensaje, ¿ya? Y al final se me transforma en algo inentendible. Por eso es importante que cuando yo estoy comunicando dos cosas, las dos tienen, en este protocolo, ¿cierto? Que no tiene clock, ¿ya? En este protocolo que es asíncrono, tengo que los dos tener la comunicación a la misma velocidad. Si no, se me transforma en este mensaje inentendible. Si yo vuelvo a los 9600, inicio la simulación, yo voy a estar OK nuevamente y estoy recibiendo este hello. ¿Alguna otra duda, consulta? Pregunta. Ya. ¿Qué realiza el 5 en el serial.readBytes? Muy buena pregunta. Y vamos a ver cómo usted se puede resolver solo esta, más que yo decirle qué es lo que hace este 5, vamos a ver cómo usted, si tiene alguna duda en cualquiera de estas cosas, ¿cierto? Puede resolver esta duda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo no sé lo que hace algo, por ejemplo, este serial.readBytes o cómo este funciona, ¿ya? Yo les envié por WhatsApp a este Arduino Expressive, ¿ya? Yo les envié un enlace, eh, eh, yo les envié la referencia de Arduino, ¿ya? Cuando ustedes están en la referencia de Arduino, ¿ya? Aquí tienen absolutamente todos los códigos, cómo se usan y cómo ustedes utilizarlos. Está bastante bien descrito. Entonces, usted pega esto, serial read bytes, ¿ya? Aquí. Y se encuentra, ¿cierto? Que aquí está la función serial.readBytes. Usted va adentro, ¿ya? Y aquí sale una pequeña descripción, ¿ya? Y lo que hace es leer los caracteres, ¿ya? Leer los caracteres del puerto, ¿cierto? Y los guarda en una memoria, en un buffer, ¿ya? Y se termina, etc. Entonces, aquí lo que dice es que la sintaxis es de la siguiente manera. Primero yo le tengo que poner el buffer y luego el largo de este buffer, ¿ya? ¿Y qué es el largo? Es decir, el número de bytes que yo voy a
leer. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que yo tengo que poner acá. Entonces, como en mi Arduino, ¿cierto? Yo le puse que el string, ¿cierto? Cuando yo lo envié, yo le puse que tenía que enviar con 5 bytes. Yo en el receptor también le tengo que poner que va a leer con 5 bytes. Así que básicamente es eso, ¿ya? Cuando ustedes tengan alguna duda de cómo funciona algo, ven en un código, saben que está este, esta palabra o esta función y yo no sé cómo funciona, ustedes van a esta documentación y ahí les dice absolutamente todo lo que tienen que saber, ¿ya? O incluso si la pegan en Google, hay páginas en español que le explican qué es lo que hace y cómo funciona, ¿ya? Pero eso básicamente. Lo que pongo ese 5, ¿qué significa? El largo que va a tener cada una de estas palabras en bytes, ¿ya? Preguntan, ¿cada letra es un byte? Por lo general depende de qué lenguaje estés usando. Hay varios tipos de codificación, ¿ya? Pero por lo general sí, hay codificaciones que utilizan 1 o 2 bytes para hacer cada letra, ¿ya? Porque imagínate, tenemos en el abecedario tiene 28 letras, pero no son solamente las letras las que hay que poner, son las letras, los caracteres, por ejemplo, el signo gato, exclamación, etcétera. Entonces son varios. Y para poder hacer todo eso, se necesita un byte o un poco más para hacer todas las combinaciones necesarias. Por lo demás, no hay más dudas. Entonces, eso básicamente yo me comprometo a enviarle a ustedes los ejemplos, ya ustedes los van a tener y van a estar disponibles para ustedes, para que le echen una mirada, para que jueguen con ellos, vayan conectando las cosas, vayan ustedes viendo cómo ir programando de a poco. Si quieren hacer, por ejemplo, se les ocurre hacer algo más entretenido, ustedes vayan desmenuzando, copiando código de un lado, poniéndolo en el suyo, tratando de hacer un Frankenstein de código, ojalá, para que... pero la idea siempre es que ustedes entiendan, ¿ya? Yo, por lo general, siempre hay un poco de Frankenstein en los códigos que hago, porque siempre hay alguien que ya lo hizo antes, no para lo mismo, y no en el mismo programa, en el mismo problema, pero que sirve, ¿ya? En este caso, yo les voy a enviar para que ustedes lo hagan, lo desmenucen y empiecen a hacer sus propios programas y aplicaciones. Eso sería por hoy, entonces. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos mañana para el último día, que son aplicaciones solamente. Así que muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, que esté muy bien. Chao, profe, gracias. Vaya bien. Chao, profe, gracias. Muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias, profe. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, profesor. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. El profe igual se fue. Chao, chicos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos mañana. Chiquillos, por favor, se pueden ir retirando de la sala, por favor. Termina la clase. Termina la clase, amigos. Esta es la parte sucia, poner a todos en sala de espera.